Para la elaboración de los tablones se utilizaron madera de 2x3. También se recolectó suelo fértil con la finalidad de que nuestro cultivo se adapte adecuadamente. Y para la preparación agronómica utilizamos un fungicida para eliminar todo tipo de patógenos que se encontraban en el suelo. Utilizamos un ingrediente comercial llamado Trunco 50SC con un ingrediente activo de benzimidazol. Utilizamos 50 cc por una bomba de 16 litros. También se elaboró una estructura a base de tubos PVC y nylon transparente. Los tubos PVC se sujetaron a los cajones con abrazaderas metálicas y también se utilizaron abrazaderas plásticas para sujetarlas al nylon. En esta sección voy a explicarles sobre los resultados de la práctica de heredabilidad y pronóstico de selección en el cultivo de tomate cherry. Bueno, como se evaluaron diferentes características fenológicas en el cultivo, dentro de ellas se encuentran los días de germinación, número de hojas verdaderas, días de floración, altura de planta, número de entrenudos y la altura final, por supuesto. También evaluemos el número de frutos por planta. En total es un promedio que al final sacamos con la compañera Mónica. Acorde a los resultados de la práctica, los días de germinación del tomate cherry se obtuvo un promedio de 8 días de germinación. Hojas verdaderas se obtuvo un promedio de 5 hojas verdaderas. Los días a floración, un promedio de 19 días. La altura de planta que se tomó al principio del experimento tuvo un promedio de 16 centímetros la altura de planta, y la altura final se obtuvo un promedio de 70 centímetros. El número de entrenudos que al principio en el experimento se obtuvo 4 números de entrenudos. Prácticamente en el tomate cherry se observa características fenológicas diferentes, ya en tamaño también, en frutos, porque el tomate cherry los frutos son de mayor tamaño.
son frutos más grandes, la altura, el follaje, mejor tamaño, más engrosados. En esta sección voy a explicarles sobre los resultados que se obtuvieron en el tomate silvestre. Los días de germinación fueron de 15.7 días. Se retrasó los días de germinación. Las hojas verdaderas se obtuvo un promedio de 3 hojas verdaderas en el tomate silvestre. Los días de floración se obtuvo un promedio de 22 días a floración. La altura de la planta, cabe resaltar que fue una característica fenológica que se puede observar a simple vista, y se obtuvo un promedio de 11.7 cuando se estableció el experimento, y al final del experimento se obtuvo un promedio de 40 centímetros. A principios del experimento obtuvo una altura promedio de 11 centímetros y al final del experimento 40 centímetros. El número de entrenudos se obtuvo el número de entrenudos de 3 números de entrenudos, un promedio de 3 números. Otra de las características también importantes que debemos de resaltar en el tomate silvestre es que el tomate silvestre se obtuvo mayor número de frutos, pero los frutos en tamaño son más pequeños, mientras que en el tomate cherry los tamaños fueron más grandes.